Buenas tardes, estimados hermanos. En esta hora vamos a disponernos con la ayuda de Dios a meditar en su palabra, continuando con el tema que vimos el domingo anterior. Al ver la epidemia mundial, así como el sismo que ocurrió hace pocos días en nuestro país, la violencia y la maldad que hay en nuestro derredor, como cristianos tenemos la necesidad de pensar que estos acontecimientos no son para pasarlos por desapercibidos espiritualmente hablando. De hecho, la conclusión a la que vamos a llegar en esta hora es que los cristianos no debemos permanecer pasivos ante estos sucesos, ya que no son para que tomemos un descanso, pues nos encontramos en días de preparación o entrenamiento para el final de los tiempos. ¿Qué debemos pensar cuando vemos que ocurren todas estas cosas a nuestro derredor? Debemos pensar que gracias a estos sucesos nosotros podemos entender mejor la Biblia y muchas de las cosas que hemos aprendido tiempo atrás. Hay pasajes de la Escritura que nosotros ya conocíamos y con los que estábamos bastante familiarizados. Sin embargo, estas circunstancias nos ayudan a comprenderlos de una manera mejor. Por ejemplo, nosotros sabíamos que el Salmo 42, en su versículo 2, señalaba cómo es que el salmista deseaba vehementemente estar en la casa de Dios. Y nosotros repetíamos con frecuencia este salmo, en aquella parte que dice, ¿cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Sin imaginarnos que llegaría un día en que las puertas del templo no estarían abiertas por periodos prolongados y ese mismo sería nuestro anhelo. Al lado de los textos mejor entendidos, hoy tenemos también una mejor comprensión de los conceptos. Nosotros anteriormente sabíamos que es muy importante pedir que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, pero de ahí a ver cómo se lleva a cabo su voluntad, a la manera y en el momento en que Él lo determina, hay mucha distancia. Máxime, si esta voluntad permisiva nos conduce a las pruebas o nos produce aflicción o dolor, como eventualmente sucede en los casos de enfermedad como la que nos acecha o en los fenómenos naturales que nos están afectando como personas. Por lo tanto, estos acontecimientos nos ayudan a apreciar y a aplicar la Biblia, como esa luz que tenemos para entender lo que ocurre al presente y saber lo que viene al futuro, de manera que nosotros sepamos qué hacer. Este libro sagrado contiene muchas enseñanzas y el apóstol Pablo, por revelación divina, nos dice que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para que, por la paciencia y por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Esto lo dice nuestra Biblia en Romanos 15:4. De manera que apreciamos lo que nos enseña Dios en su palabra y tenemos guía segura a través de ella. Nosotros, a través de los estudios de los jueves, hemos visto cómo Dios interviene en la vida de su pueblo maravillosamente y ahora nos asombra el paralelo que hay entre lo ocurrido en aquel tiempo y lo que está ocurriendo en nuestra época, al presente, de manera que hoy tenemos una guía segura en su palabra. Vemos cómo la situación es la misma. Hay corazones que anhelan libertad y el fin de las injusticias, pero también hay corazones endurecidos. Vemos cómo Dios obra a su tiempo, aunque para nosotros parece que hay una demora. Vemos su gran poder, su intervención a favor de sus hijos, sus juicios y sus maravillas en medio de epidemias y plagas. Otra cosa que debemos pensar en estas circunstancias por las que atravesamos es que hay cosas importantes en la vida, pero entre ellas hay unas que son verdaderamente importantes. Estos sucesos nos deben hacer pensar en lo efímero e ilusorio de ciertas cosas, principalmente las materiales. En el pasaje al que dimos lectura, en la primera carta del apóstol Pedro, su capítulo 4, en el versículo 7, se nos dice que como el fin de todas las cosas se acerca, debemos ser templados, esto es, moderados, prudentes y dominar nuestros deseos. Por ejemplo, entre las cosas que son importantes, pero no verdaderamente importantes, tenemos al dinero. Este es bastante útil y necesario, pero hoy vemos que no es tan indispensable acumularlo.
Y mucho menos si no se va a hacer sabio a la hora en que lo gastemos, porque hoy vemos que los ahorros de toda una vida nada sirven cuando no tenemos salud o cuando llega la muerte, cuando no hay lugar para las personas en los hospitales, cuando no hay medicamentos para tratar una enfermedad, cuando la economía global está colapsando y el dinero está perdiendo su valor, y cuando todo lo que invertimos en un patrimonio inmobiliario que se supone era un ahorro seguro puede desaparecer de la noche a la mañana debido a un fenómeno natural. Otro ejemplo es el de nuestros trabajos, los cuales nosotros sobreestimamos mucho tiempo, ya que por muchas personas las fuentes de trabajo eran algo muy importante que hoy podemos ver en cualquier momento pueden desaparecer o nuestros empleadores pueden prescindir de nosotros. Y todo esto sin mencionar que ahora nos pedirán para poder trabajar que estemos en óptimas condiciones de salud, cuando en el pasado se sacrificaba la salud por el trabajo y solamente nos permitían dejar de trabajar cuando realmente estábamos muy graves en la salud. También los presentes acontecimientos nos hacen entender que había cosas a las que estábamos muy habituados, pero de las que podemos prescindir, y no porque sean malas en sí mismas, sino porque les dedicamos más tiempo, atención y recursos de lo que merecían. Por ejemplo, la ropa y el calzado muy variados o de marca que nos atraen mucho a las mujeres, las actividades de distracción o entretenimiento como paseos, como viajes, salir de compras, en las que nosotros invertíamos nuestro dinero y nuestras ilusiones con mucho afán, y ahora nos damos cuenta que no tienen gran valor al lado de la vida, de la salud, de la familia y de nuestro bienestar. Y también nos damos cuenta que sí podemos estar sin ellas cuando antes creíamos que no. Hoy Dios nos hace entender que hay cosas cuyo valor no es material y que por lo tanto no tienen que ver con comodidades o placeres temporales, y que podemos tener nosotros estilos de vida más sencillos porque el contentamiento es lo más adecuado para los hijos de Dios. Esto quizá también nos lleve a la humildad y a la solidaridad respecto de nuestros semejantes. Y esto en general es bueno, porque dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo que estamos viendo que hay que alejarnos de lascivias, glotonerías, banquetes y abominables idolatrías. Hay que alejarnos de estas cosas que no son importantes e incluso que ocupan el lugar o habían ocupado el lugar de nuestro Dios en nuestros corazones, siendo Él lo más importante de nuestras vidas cuando nosotros nos afanábamos por ellas. Ahora bien, estos acontecimientos que vemos también nos obligan a pensar en la unidad del cuerpo de Cristo, porque hoy en día, aunque no nos reunamos en la casa de Dios, debemos considerar importante el que somos una familia en la fe. Y debemos preguntarnos si hoy en día nos estamos interesando en nuestros hermanos, en mantener la fraternidad, la amistad y el compañerismo cristiano, aunque no nos veamos. ¿Sentimos interés por la iglesia, por sus miembros y por sus actividades? Es importante saber que efectivamente en esta época nosotros estamos siendo movidos a orar unos por otros y estamos un poco más al pendiente de los demás, así como de sus necesidades, pero hay que redoblar esfuerzos para que tengamos, como hoy en día, esos mensajes, esas llamadas telefónicas, esos saludos, esas oraciones de quien no esperábamos nosotros o de quienes no sabíamos desde hace tiempo, porque esto, además de fomentar la unidad y la fraternidad en el cuerpo de Cristo, contribuye para su gloria y su honra. Veamos lo que dice el versículo 7 en adelante de este pasaje, en donde a nosotros como creyentes se nos invita a velar en oración, a tener entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados, a hospedarnos unos a otros sin murmuraciones y a servirnos los unos a los otros mediante el don que hemos recibido, para que en todas las cosas sea Dios glorificado. Estos mismos versículos, es decir, del 7 al 11, nos ayudan a pensar que en estas circunstancias debemos reflexionar en la importancia del hogar y la familia. Hay que darnos cuenta que cuando las cosas se complican por vivir situaciones como las que atravesamos,
Aunque nos ayude, el gobierno no se va a hacer cargo de nosotros ni de nuestras familias de forma permanente. Tampoco lo van a hacer nuestros jefes, nuestros patrones, nuestros amigos, nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque nos van a mandar a la casa para que nos cuiden allá si estamos enfermos. Nos van a pedir que trabajemos desde casa para protegernos a todos y facilitar las cosas. Incluso estamos viendo cómo es que a los presos, si hay condiciones, los liberan y los mandan a su casa, no a otro lugar. No importa que las personas no estemos acostumbradas a permanecer en el hogar, que no tengamos buenas relaciones con los miembros de nuestra familia o que nuestra casa no esté en óptimas condiciones materiales o por su estructura o ubicación sean seguras para soportar fenómenos naturales. En fin, se espera que el hogar nos acoja siempre. ¿Por qué? Porque el hogar es el sitio al que pertenecemos, es el ideal para quedarse y permanecer. Y para que sea o se cumple el objetivo para el cual Dios creó a la familia, los hogares deben ser sitios que sigan el diseño trazados por Dios, un lugar donde se pueda y se desee estar y además se disfrute de la estancia por completo. Una cosa más que nosotros debemos pensar a raíz de las situaciones que estamos viviendo es en la necesidad que tenemos de practicar la tolerancia y una sana convivencia, porque no todas las personas somos iguales y pensamos de la misma manera ante una circunstancia. Hay quienes hoy en día consideran que está mal buscar protegernos a toda costa de la epidemia o de los peligros que vienen a nuestra vida, porque consideran que esto es falta de fe o falta de valor, lo cual no corresponde a un verdadero hijo de Dios. Mientras otros opinan que salvar la vida y huir del peligro es una tendencia natural implantada por Dios y no prohibida a sus hijos, y que incluso en la Biblia hay ejemplos de personas que huyeron del peligro para salvar sus vidas. Hoy vemos esta diversidad de opinión cuando hay una orden de permanecer en nuestros hogares y no concurrir a sitios de reunión por motivos de salud, sobre lo cual unas personas dicen que esto es correcto y otros que no. Y en el caso de los desastres naturales, se nos indica que debemos de desalojar los edificios rápidamente para preservar nuestra vida o no habitarlos si los lugares en donde nos encontramos no son completamente seguros, pero estas indicaciones algunos las atienden y otros no. Al lado de esto está el hecho de que aunque algunos quisieran resguardarse a conciencia, no pueden hacerlo. Hay personas que no pueden cambiarse de casa, hay personas que no pueden dejar de salir a trabajar. Martín Lutero, con motivo de la peste que asoló a Europa en la época en que él vivió, decía que no se puede imponer la misma carga sobre todos, ya sea que uno se sienta muy firme en la fe o que quiera ser bastante precavido. En ambos casos debe encomendarse a Dios, es decir, debe ponerse en sus manos para que se haga su voluntad, porque Él es el que determina lo que ha de ocurrir. Ninguna actitud valerosa ni todas nuestras precauciones harán la diferencia. Él es el único que puede poner fin a nuestras vidas fácilmente o protegernos de estos peligros como de cualquier otro que pueda alcanzarlos. Y nosotros debemos ser comprensivos y tolerantes respecto de la opinión de cada persona. El amor nos ayudará a sobrellevar la convivencia que se hace difícil ante esta diversidad de opiniones, y si nosotros estamos pasando por una situación que nos causa aflicción o preocupación, lo mejor que podemos hacer es ponernos en las manos de Dios, quien no es ajeno a lo que nos está ocurriendo, y Él nos dará la solución, siendo además Él nuestro refugio más seguro. Por eso, el apóstol Pedro nos dice en el versículo 19 por inspiración divina que los que son afligidos según la voluntad de Dios deben encomendarle sus almas como a fiel Criador. Ahora bien, en el caso de la pandemia, la misma nos debe hacer reflexionar en el pecado, al que podemos comparar nosotros como una enfermedad muy perjudicial. Lo cuidadoso que ahora somos en nuestra limpieza e higiene personal e incluso en el aislamiento con miras a preservar nuestra salud nos sirve para aplicarlo al área espiritual en todo aquello que tiene que ver con el pecado, porque el pecado es una cosa nociva, dañina, contagiosa, muy fácil de propagarse como el virus
que afecta a la humanidad, daña al hombre incluso hasta llevarlo a la muerte. Y nosotros debemos evitar acercarnos a él porque es un gravísimo foco de infección. Hay que evitar su contagio, pero también no hay que ponernos en peligro de que seamos contagiados. Y debemos limpiarnos de todo aquello donde vayan sus peligrosos gérmenes, como hoy lo hacemos cuando nos lavamos las manos, lavamos nuestra ropa, lavamos nuestro calzado y todas aquellas cosas que traemos a casa. Debemos evitar respirarlo y que entre a nuestros ojos. Hay que hacer conciencia de los lugares donde anduvimos para desinfectarnos de todo lo que nos pudo contaminar. Y si ya fuimos infectados, debemos colocarnos en una cuarentena espiritual para sanar y no contagiar a los demás. Estamos hablando metafóricamente. Este pasaje nos dice que ya fue mucho el tiempo que practicamos en el pecado en nuestras vidas sin Cristo, como para que todavía hoy nos dediquemos a hacerlo, ahora que pertenecemos a Él. Dice el versículo 3 que nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces y en abominables idolatrías. Por último, al ver estos acontecimientos que ocurren en nuestros días, lo más importante a pensar y a reflexionar es que Cristo viene. Su venida se respira en el aire. Todo esto que sucede es un anticipo, un preludio, una probadita de lo repentino que será la venida de Cristo y de los acontecimientos que la precederán y que la acompañarán, como calamidades, carencias, pestes, restricciones a las libertades religiosas, etc. Sin duda, lo más importante que está detrás de todo esto que hoy vemos es el cumplimiento de una promesa maravillosa, pero a la vez aterradora, de un momento muy feliz, pero que traerá juicio. Todo depende de la persona de que se trate y de cómo vaya a vivir esta experiencia que es la venida de Cristo y de en quién haya depositado su fe y cómo haya sido su perseverancia a lo largo de la vida. Este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, nos dice que el fin de todas las cosas se acerca, que viene el momento en que se darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos, que nosotros seremos juzgados por lo que hayamos hecho, pero para los creyentes en Cristo no hay ninguna condenación, tal como lo dice Dios en su palabra en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, que dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Los cristianos, hoy más que nunca, estamos en un periodo de preparación o entrenamiento para lo que está por venir. Estemos atentos a lo que Dios nos está diciendo por medio de estos sucesos y estemos listos para nuestro encuentro con Él, con la seguridad y confianza de la que nos habla el Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios bendiga su palabra expuesta en esta tarde. Amén.